Eh, en la sesión vamos a analizar las técnicas de evaluación de proyectos de inversión, específicamente en la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto, por un servidor, José Daniel Ramírez Montreal. Estas técnicas de evaluación, también llamadas de presupuesto de capital, son para la toma de decisiones de inversión. Ese es el objetivo. Ayudan a decidir si financieramente un proyecto es viable o no lo es. Porque cabe aclarar que para poder decidir si un proyecto es viable o no, no solamente es con si deja ganancias o no las deja. Eso no es un criterio eh, general. Debemos de hacer uso de técnicas de evaluación de presupuesto de capital que toman en consideración el valor del dinero en el tiempo. Bueno, ¿qué es una decisión de inversión? Una decisión de inversión es cuando se tienen varias alternativas sobre invertir cierta cantidad de dinero y definir si es conveniente hacerlo para un proyecto o para otro, o para ninguno, dependiendo, ¿no? Entonces, para esto, el inversionista siempre espera recibir o cobrar cierta tasa de rendimiento en toda inversión, un porcentaje, ¿no? Inviertes una cantidad de dinero y esperas obtener una ganancia, que esa ganancia se mide en un porcentaje. Entonces, tú decides qué el porcentaje mayor, obviamente, es la inversión por la que cualquiera se eh, podría decidir. Sin embargo, como esto es a futuro, también debemos considerar técnicas de análisis que permitan cuantificar si con determinada inversión y ganancias probables, en realidad ganará la tasa que él ha fijado como mínima para tomar decisiones de hacer esa inversión. Otro dato importante es que independientemente de lo que podría generar el proyecto, también se tiene que tener una tasa de referencia. Lo que veremos a continuación son las técnicas, la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto que se cuentan para evaluar cualquier tipo de inversión. En cualquier caso, siempre va como referencia una tasa mínima aceptable de rendimiento. Y esa inversión se valora a través del cálculo del valor presente neto o de una tasa interna de rendimiento. Entonces requerimos de una tasa mínima aceptable de rendimiento. Bueno, para saber si es conveniente hacer una inversión, para contestar esa pregunta se necesitan utilizar técnicas de evaluación de proyectos de capital y esas técnicas son el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento. Vamos a ver el proceso de toma de decisiones económicas. Aclaro, estamos hablando sobre proyectos financieros, ¿no? Cualquier tipo de proyecto. Puede ser la creación de una nueva empresa, invertirlo tal vez en otro negocio que ya está funcionando, etcétera. Hay infinidad, pero la idea es que se va a poner en marcha un proyecto productivo. Si bien para poder decidir si ese proyecto productivo se pone en marcha o no, o si se invierte o no, son varios factores los que están inmersos. Aquí, en esta sesión, únicamente nos vamos a enfocar en la cuestión financiera. ¿Y cuáles son esos otras variables? Puede ser, por ejemplo, las cuestiones ambientales, ¿no? Es decir, un proyecto puede ser financieramente viable, pero ambientalmente tal vez no lo es, ¿no? Dañe el contexto, el medio ambiente donde se va a establecer. Entonces, aunque financieramente sea viable, probablemente ambientalmente no lo sea. Otro caso es las cuestiones sociales, es decir, un proyecto puede ser viable financieramente, puede ser viable en cuestiones ambientales, sin embargo, en cuestiones sociales no lo sea, y entonces se decline hacer ese proyecto o la inversión en ese proyecto. Bueno, en términos de ganancia, se debe invertir en todos los proyectos de inversión de los cuales se obtenga un rendimiento superior al mínimo vigente en el mercado. ¿Y cuál es ese mínimo vigente en el mercado? Hay una referencia para determinarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos existe lo que se llama billetes del tesoro, pero en nuestro país existen los certificados de la tesorería, que son los CETES. Entonces, si tienes una cantidad de dinero, 50,000 pesos, por ejemplo, y estás decidiendo invertirlo en un proyecto y haces el cálculo de la tasa interna de rendimiento, por ejemplo, que ofrece el proyecto.
y resulta que es del 2%, y los CETES te están dando un 3%. Bueno, no tiene caso invertirlo en un proyecto que es riesgoso, que todavía no está en marcha, y mejor se basa lo seguro con los certificados de la tesorería. Si al momento de analizar un proyecto de inversión, el inversionista determina que el rendimiento esperado es menor al que obtendría al invertir en cualquiera de los instrumentos de inversión gubernamentales vigentes en nuestro país, según su plazo de inversión. Es importante también considerar esto porque luego nos hacen malas jugadas estableciéndonos tasas, y nosotros pensamos que son mensuales y resulta que son anuales, y al final eh, tomamos decisiones equivocadas solamente por no considerar la inversión, el plazo. Por ejemplo, un proyecto que te arroje 10% anual y otro proyecto que te arroje 5% mensual. Entonces, a primera impresión diríamos, no, pues me voy con el del 10%, pero eso es al año, y el otro es el 5% mensual. Financieramente es mejor el 5% mensual que un 10% anual. Obtener, por lo tanto, se busca obtener una tasa de ganancias mayor, implica incrementar la riqueza o la percepción económica de esta persona que esté invirtiendo. Ahora, para poder tomar la decisión de inversión correcta, es necesario determinar los flujos de efectivo que se esperan del proyecto. Determinar los flujos de efectivo es hacer un presupuesto de efectivo. Normalmente se hace un presupuesto de efectivo mensual y se integra anualmente, es lo más común. Para este tipo de proyectos tenemos que considerarlo a más años, dependiendo la vida útil del proyecto o la duración del proyecto. Y también es necesario seleccionar adecuadamente la tasa de rendimiento que se desea ganar, que debe ser superior a la tasa mínima vigente en el mercado, ya que se considera sin riesgo. Ahora, es importante también considerar el tipo de industria. Por ejemplo, hay sectores que no son tan riesgosos y otros que lo son mucho más. Por ejemplo, quieres invertir en cuestiones del sector agrícola, ahí son riesgosos. Y al ser riesgosos, debe tener una tasa mayor. De ahí la frase, el que no arriesga no gana. Entonces, si el proyecto no es tan riesgoso, entonces la tasa que se exige pues es menor, ¿no? Por ejemplo, decides invertir en un proyecto del campo, por ejemplo, tiene un riesgo muy elevado porque está el factor climático. Entonces, si existe un mal clima, pues hay la posibilidad de que el proyecto pues, no genere las ganancias que se tienen planeadas. Entonces, ese riesgo es mucho mayor. Ahora, si se decide invertir, por ejemplo, en un taxi o una flotilla de taxis, el riesgo ahí se reduce porque aunque no se tengan ingresos, pero al final pues se tienen los automóviles, los cuales si se requiere, si el proyecto no funciona, pues se pueden vender y al final tal vez sí exista una pérdida, pero no tanto o no tan grande. Bueno, ahora vamos a empezar con las técnicas de evaluación de proyectos de inversión. El valor presente neto. El valor presente neto significa traer al futuro, del futuro al presente, cantidades monetarias a su valor equivalente. En términos formales de evaluación económica, cuando se trasladan cantidades del presente al futuro, se dice que se utiliza una tasa de interés. Es lo más común. O sea, nosotros decimos, tengo 10,000 pesos y los voy a invertir y la tasa de interés es del 5%, porque es a futuro. O sea, si los voy a invertir, por ejemplo, a un año, 10,000 pesos a un año, a 5%, ese 5% se convierte en una tasa de interés. Pero cuando se trasladan cantidades del futuro al presente, como en el cálculo del valor presente neto, se dice que se utiliza una tasa de descuento. Por ello, los flujos de efectivo ya trasladados al presente se les llama flujos descontados. En estos casos, es útil utilizar un diagrama de flujos de efectivo. Este diagrama es muy necesario para la comprensión del valor presente neto y también de la tasa interna de rendimiento. Bueno, normalmente va para abajo en signo negativo, 1500, porque es la inversión. La inversión siempre va en número negativo. No porque sea una pérdida, sino porque no, en realidad no es una entrada de dinero, sino es una salida de dinero. 1,500,000 pesos.
En este caso se manejan 5 años. Una pregunta indispensable es que surge cuando se está analizando un proyecto es ¿cuántos años le pongo? Los libros no te dicen, tal vez te aparecen a 3, a 4, a 5, a 6, a 10 años, pero ¿cómo le hago para yo determinar a cuántos años voy a hacer mi presupuesto de flujos de efectivo? La respuesta es dependiendo la duración de los activos o los bienes que se adquieran para poder poner en marcha el proyecto. Por ejemplo, si se invierte en una tortillería, tienes que investigar la vida útil de esa tortillería, de esa máquina para hacer tortillas, perdón, sin que requiera un mantenimiento mayor. No sé, encuentras que son 4 años. Bueno, entonces el proyecto va a tener una vida útil de 4 años y sobre eso haces el presupuesto efectivo, sobre 4 años. Entonces haces tu investigación, tu estudio de mercado, etcétera, hasta encontrar flujos de efectivo lo más aproximados a la realidad a 4 años. Si, por ejemplo, tomas un proyecto que sea, no sé, de una purificadora de agua y encuentras que esa purificadora puede durar hasta 8 años sin un mantenimiento grande, entonces sacas el presupuesto de efectivo a 5 años, a 8 años. Entonces esto va a tener, el número de años va a depender de la vida útil de la maquinaria, del activo fijo que se adquiera para poder llevar a cabo ese proyecto. Obviamente, proyectos que son, por ejemplo, de tecnología, la vida útil es más corta porque requieren requieren cambios en un plazo más corto. Bueno, ¿y qué es la parte que dices trasladar del futuro al presente? Nosotros nos encontraríamos aquí para poder decidir si se invierte o no. Se tiene la cantidad y aquí estamos nosotros, ¿no? Contentos porque estamos a punto de decidir si se invierte o no. Para poder decidir es hoy, digamos. Entonces, lo que es la técnica de valor presente neto es como si nosotros trajéramos estas cantidades al día de hoy, a lo que valdrían el día de hoy. ¿Sí? Como si yo las trasladara para acá. Físicamente no lo puedo hacer, ¿no? Para eso existe este modelo. Bueno, perdón, esta técnica que se llama valor presente neto. Y entonces aplico yo una fórmula para simular esto que les comento, trasladar estos flujos de efectivo al presente. Y listo, si ese valor presente neto, de ahí la palabra presente, es positivo, el proyecto es viable. Si es negativo, el proyecto no es viable. Para lo cual también necesito una tasa. Y esa tasa es un porcentaje. Bueno, eso sería la inversión inicial y estos son los flujos de efectivo por cada año del proyecto. Aquí tenemos la fórmula del valor presente neto y lo que indican cada una de las literales ahí expuestas. Inversión inicial en el año 0, FNC es flujo neto de efectivo o flujo neto de capital del año que corresponda. Y es la tasa de descuento. Ahí la tasa de descuento sería, por ejemplo, que se solicite un crédito. Entonces sería ese interés que se va a estar pagando por ese crédito, más la inflación, más el premio al riesgo. O una tasa de referencia. ¿Cuándo es una tasa de referencia? Cuando no estamos tan adentrados en temas financieros y lo que hacemos es investigar sobre proyectos similares y qué tipo de tasa han utilizado, y es una tasa de referencia. Las tasas de descuento oscilan entre un 5 hasta un 25%, dependiendo del proyecto. Proyectos más riesgosos, la tasa es más alta. Proyectos menos riesgosos, la tasa es más baja. O en algunos casos podemos considerar la tema de algunos autores, por ejemplo, un clásico de ingeniería económica que se llama Gabriel Baca Urbina. Él sugiere utilizar ya directamente la tasa mínima aceptable de rendimiento. Lo mínimo que podemos aceptar. Me parece que en una presentación anterior se comenta sobre el cálculo de la TEMAR. Ahora, N es el periodo del flujo de efectivo, cuántos periodos tenga el proyecto. Lo que les comentaba, de cuántos años va a durar el proyecto depende de algunos factores, entre ellos la vida útil del activo fijo que se adquiera para poder poner en marcha tal proyecto. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, un proyecto de inversión con una vida útil de 5 años
Aquí no estoy escribiendo más allá del proyecto, me estoy enfocando únicamente en flujos de efectivo y tasas de descuento. O sea, generando los siguientes flujos de efectivo. Año 0, el año de la inversión, 1.500. Y aquí están los flujos de efectivo hasta el año 5 y una tasa de descuento. Es lo que requerimos para poder calcular el valor presente neto. Sustituyo en la fórmula, ¿sí? Tal cual aparece los datos en la fórmula. Lo estoy sustituyendo. Pueden notar aquí que es, la fórmula me dice, es menos la inversión inicial más la sumatoria de todos los flujos de efectivo divididos entre 1 más la tasa de interés de descuento, la tasa de descuento, tasa de referencia o TEMAR, dependiendo, elevado a la n. Sustituyo. Entonces aquí pueden ver que tengo menos 1.500, que sería el valor presente neto, para este caso, negativo, más 150, que es el año 1, sobre 1, que es de fórmula, más 0.15. Ojo, siempre el porcentaje se va a dividir entre 100 para obtenerlo en decimales, para trabajarlo en decimales. Bueno, el año 2 es 300, tomo el flujo de efectivo, lo escribo, divido entre 1, que es de fórmula, más 0.15, ahora elevado a la 2, porque estoy hablando del periodo 2. Para el año 3, o para el periodo 3, aquí no estoy poniendo el año, al final podemos enumerarlos así, es práctico también. 1 más 0.15, ahora elevado a la 3, 700, para el año 4, sobre 1 más 0.15 elevado a la 4. Finalmente el año 5, y pues obviamente yo aquí tengo que hacer mis cálculos, lo que me obtengo por este dato, después lo que obtengo en este despeje, y en el último despeje, y en el último. Después de que yo tengo ya despejado estos valores, tengo que sumarlos. Entonces yo aquí ya estoy omitiendo ese paso donde los estoy calculando, me voy directamente al resultado. Me sale 1985.59, por lo tanto el valor presente neto es de menos 1.500 más esta cantidad y me arroja un valor presente neto positivo. La interpretación me dice, o el criterio de decisión me dice que si el valor presente neto es positivo, entonces el proyecto es viable de acuerdo al valor presente neto. Es positivo, se concluye que este proyecto es viable de acuerdo al valor presente neto. ¿Okay? Y es como se utiliza esta fórmula para decidir si los proyectos son viables, repito, financieramente. Y es muy importante agregar esa palabra financieramente, porque si nos quedamos con decimos que el proyecto es viable, estamos considerando todos los factores o todas las variables que se requieren para definir la viabilidad de un proyecto. Bueno, ahora vamos a hablar de la tasa interna de rendimiento, que es otra técnica de evaluación de proyectos de inversión. Esta tasa interna de rendimiento, tenemos dos definiciones, es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea igual a 0. De hecho, es la fórmula de comprobación, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. La definición 2 que tengo de la TIR es que es una tasa de descuento que hace que la suma de los flujos descontados sea igual a la inversión inicial. Básicamente esta tasa interna de rendimiento es una ganancia anual que tiene cada inversionista, es importante mencionar el término anual, que tiene cada inversionista y se puede expresar como una tasa de rendimiento o la ganancia anual, ¿sí? Con esos flujos de efectivo, medida en porcentaje. Ahora, el criterio de decisión. Si la tasa mínima aceptable de rendimiento, o la tasa de descuento, si la tasa mínima aceptable de rendimiento, perdón, es mayor o igual que la TIR, es recomendable aceptar la inversión. Si esta TEMAR es menor, es preciso rechazar la inversión. Dicho de una forma más simple, el rendimiento que genera el proyecto por sí mismo es mayor o al menos igual a la tasa de ganancia que está solicitando el inversionista. Esta tasa de ganancia que menciona aquí, tasa de ganancia que está solicitando el inversionista, esta tasa es esta que se llama tasa mínima aceptable de rendimiento. Se debe invertir.
En caso contrario, si no, esa tasa que genera el proyecto ni siquiera es el mínimo lo que desea adquirir el inversionista, pues entonces se debe rechazar. Las dos tasas son porcentajes. Hay que aclarar esto. Perdón, ahí no puedo escribir bien. Aquí tampoco puedo. Pero quise hacer un... Ahí está. Más o menos, ¿no? Lo voy a cambiar. Es un... Voy a borrar esto porque quedó muy mal. Es un porcentaje. Los dos son porcentajes. Esta TEMAR, pues la calcula el inversionista y decide, yo mínimo, para un proyecto, quiero ganar el 10%. Se calcula la TIR y la TIR me sale 10%, el proyecto es viable. Calculo en otro proyecto y me sale 9%, entonces el proyecto se debe rechazar, de acuerdo a este criterio. Por lo tanto, es importante ahora ver cómo es que se calcula esta famosa tasa interna de rendimiento. Aclaro, el porcentaje que se obtiene, estos dos porcentajes son anuales. No los dice, la mayoría de los libros no te lo dicen, pero debemos interpretarlo así, que hacen referencia a porcentajes anuales. Bueno, aquí tengo la fórmula de la TIR por interpolación. Ahora, la TIR por interpolación es, la fórmula se ve un poco extraña, en realidad es muy fácil obtenerla. Tasa interna de rendimiento es igual a R1, pero ¿qué es R1? R1 es una tasa de descuento que arroja un valor presente neto positivo, es decir, es un porcentaje. Es un porcentaje que me arroja un valor presente neto. Valor presente neto es lo que acabamos de ver hace un momento, pero positivo. R2 es una tasa de descuento que arroja un valor presente neto, pero negativo. Por lo tanto, R1 y R2 pues son diferentes, pero son porcentajes al final de cuentas. Van 1 y van 2 pues hacen referencia a términos económicos. Van 1 debe ser positiva y van 2 va a ser negativa. Entonces, si yo sustituyo una tasa de descuento en la fórmula de valor presente neto y esa tasa de descuento me arroja un valor presente neto positivo, entonces esa tasa es R1 y el valor presente neto positivo es R2. Yo investigo, o sigo, me voy a prueba y error calculando tasas de descuento y encuentro una que me da, con los mismos datos del problema, el valor presente neto negativo, entonces esa tasa se convierte en R2 y el valor actual neto es ese valor con signo negativo. Bueno, lo vamos a comprender con un ejercicio. Aunque previamente vamos a ver algunos puntos importantes sobre el cálculo de la TIR por interpolación. Primero, se sugiere obtener el valor presente neto con la tasa de descuento o TEMAR, es decir, con el presupuesto efectivo o con los flujos de efectivo de un proyecto, calculamos el valor presente neto primero. Siempre es así, primero el valor presente neto. Una vez que calculamos el valor presente neto, nos damos cuenta que ya tenemos TIR, perdón, ya tenemos el dato de una R. Si el valor presente neto calculado es positivo, por ejemplo, ya tendríamos en ese momento R1 y el valor actual neto 1. De esta manera, calcular la TIR podríamos considerarla que es de prueba y error hasta cierto punto, porque una vez obtenido el valor presente neto del proyecto, sabemos hacia dónde hacer la prueba. Es decir, si con la tasa de descuento del proyecto obtenemos un valor presente neto positivo, entonces debemos ir aumentando la tasa de descuento hasta encontrar un valor presente negativo. Es decir, llegar hasta R2 y obtener, por lo tanto, van 2. En el caso de que la tasa de descuento del proyecto arroje un valor presente neto negativo, entonces debemos ir reduciendo la tasa de descuento hasta encontrar un valor presente neto positivo y así ya tener los valores de R1 y R2. Voy a regresarme a la fórmula del valor presente neto para dejar un poco más claro esto. Miren, estos son los datos. Estos son los datos del problema.
Aquí me arrojó una tasa del 15%. Y este fue el valor presente neto. Entonces, yo necesito R1 y necesito valor presente neto, valor actual neto es lo mismo. 1. Y necesito R2 y valor presente neto o valor actual neto 2. Una vez que yo calculo el valor presente neto, R1 me dice que es una tasa de descuento que me arroja un valor presente neto positivo. 15 me arroja 485. Entonces, 15 es R1 aquí. Y valor presente neto 1, pues es precisamente este porcentaje. Ahora, esto es hasta cierto punto de prueba y error. ¿Cómo le hago para yo irme a buscar la tasa de descuento ahora que me arroja un valor presente neto positivo, negativo, perdón? Ya que tengo el positivo, yo voy a ir aumentando, es decir, voy a probar con 16. Si sigue siendo positivo, pruebo con 17. Si sigue siendo positivo, con 18, con 19, con 20, hasta encontrar esta tasa de descuento que yo la sustituyo aquí y me va a arrojar un valor presente neto negativo. Es decir, tengo que ir sustituyendo en la fórmula del valor presente neto diversos porcentajes hasta que obtenga el valor presente neto eh, negativo. Me voy a ir al ejemplo, me parece que lo tengo trasladado acá. Listo, aquí tengo ya. Vamos a calcular la tasa interna de rendimiento. Los mismos flujos de efectivo, es el mismo problema, pasos. Paso 1. Como ya se calculó el valor presente neto para este ejemplo, con una tasa de descuento del 15% y arrojó un valor presente neto de 485.000.59, ya tenemos los valores de R1 y van 1, como yo les comentaba. Ahora, hay que ir aumentando la tasa de descuento hasta obtener un valor presente neto negativo, los cuales serían los valores de R2 y van 2. ¿Por qué tenemos que ir aumentando? Porque como ya tenemos el positivo, el valor presente neto positivo, si yo voy aumentando, el valor presente neto va a ir reduciéndose hasta que yo encuentre o hasta que me arroje un valor presente negativo. En casos contrarios, cuando yo ya tengo el negativo, tengo que ir reduciendo la tasa hasta encontrar el positivo. Ahora, se encontró, yo lo hice, me fui a prueba y error, hasta que encontré que con 24% me arroja un valor presente neto de 12.25. Ahora ya tengo los valores para R2 y para BAN2. Y me fui a prueba y error, probé con 16, 17, 18, 19, todos me arrojaban un valor presente neto positivo. 20, 21, 22 todavía fue positivo el valor presente neto, hasta que encontré el 24, ya me arrojó un valor presente neto negativo. Si se está preguntando, ¿tengo que ir sustituyendo en la fórmula del valor presente neto? Sí, se tiene que ir sustituyendo en la fórmula hasta que encontremos el valor presente neto negativo. Ya que tenemos los dos valores, vamos a sustituir en la fórmula y listo, estoy sustituyendo. Noten que estos son los originales, este y este. Ahora tengo van 1, sustituyo, menos 12.25. Recuerden que como en el caso del valor presente neto, estos porcentajes yo los tengo que dejar en decimales. Sustituyo desde acá, primero leyes de signos, divido, y luego aquí resto, multiplico, y al final lo que me arroja este apartado, pues se lo voy a sumar a punto 15 y listo, ya tengo que es 23.77% la tasa interna de rendimiento. La estoy redondeando aquí. Esta tasa interna de rendimiento es mayor que la tasa de descuento. La tasa de descuento es del 15%, por lo tanto, el proyecto es viable porque tengo una TIR mayor, es decir, la tasa que el proyecto internamente me está arrojando anualmente es del 23% y mi tasa de descuento es del 15%. Entonces, el proyecto financieramente es viable. Aquí yo le estoy dejando temar
haciendo alusión, como comentaba en un inicio, que dependiendo puede ser, podemos considerar la tasa de descuento, tasa de referencia o tasa mínima aceptable de riesgo. Todo depende de cómo nosotros o qué valores consideremos para determinar esa tasa de descuento. Específicamente el cálculo de la tasa de descuento se puede profundizar un poco sobre este cálculo, ya que ahí tiene inmersos varios factores como la inflación principalmente y el premio al riesgo. Sugiero dar una leída sobre ingeniería económica o fundamentos de ingeniería económica de Baco Urbina, por si genera dudas el cálculo de las tasas de descuento. Ahora, la tasa de descuento siempre, tasa interna de rendimiento, perdón, siempre se tiene que comprobar si es correcto. Y se comprueba sustituyendo ese porcentaje que tenemos como TIR en la fórmula del valor presente neto. Y nos debe dar un valor presente neto igual a 0. Yo sustituyo con los mismos datos originales, pero ahora tomo la TIR para poder hacer la comprobación. No me sale un valor presente neto negativo, me sale sustituyendo todos los valores 1.8. No es 0, sin embargo es porque el 23.77 está redondeado. Si yo hiciera este cálculo directamente en Excel o con alguna calculadora que me lo permitiera hacer el cálculo continuo, el valor sería 0. Hay unos criterios o un resumen sobre el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento. Y pues aquí lo tenemos, ¿no? Como cuando un proyecto es de una sola alternativa, si el valor presente neto es mayor o igual que 0, se acepta. Si es menor que 0, se rechaza. Es decir, si es negativo, lo vamos a rechazar. Si la TIR es mayor o igual que la tasa de descuento, entonces el proyecto se puede aceptar. Y si es menor, el proyecto se tiene que rechazar. ¿Sí? Cuando se decide entre dos o más alternativas, cuando se tienen dos proyectos, aquí esto es cuando solamente es un proyecto y queremos decidir si ese proyecto se acepta o no se acepta. Pero ahora también existen o podría existir cuando se tengan dos proyectos y decidir entre esos dos cuál es el que se tiene que tomar en cuenta. Bueno, cuando se tienen dos o más alternativas, entonces para poder decidir es el que tiene el mayor valor presente neto. Y listo. A lo mejor puede ser complejo calcular tasa interna de rendimiento y valor presente neto. Son los únicos métodos que hay para hacer evaluaciones económicas para proyectos de inversión. Así que comprenderlos y utilizarlos es muy importante porque cualquier proyecto toma en consideración valor presente neto y tasa interna de rendimiento para establecer si es viable o no financieramente. Un segundo ejemplo. En este ejemplo es una compañía que quiere decidir cuál de los dos proyectos va a llevar a cabo. Entonces tenemos aquí el año de inversión, la inversión que sería el 2020, por ejemplo, y el flujo, ¿no? Entonces es negativo en el año 2020, ya supongamos, y aquí tenemos los flujos de efectivo hasta el 2025, lo mismo para el producto Lager y el producto, o el proyecto, mejor dicho, Viena. Tenemos los flujos de efectivo. ¿Qué sigue? Bueno, pues calcular valor presente neto y tasa interna de rendimiento para este proyecto y después decidir. Yo ya lo hice, aquí tengo yo los datos y aquí un cuadro donde estoy decidiendo. Proyecto Lager me arroja un valor presente neto de 86,000 y una TIR de 14.7 y el proyecto Viena un valor presente neto de 269,000 y una TIR de 22.22. Las TIR, las dos son positivas. Si yo me regreso acá, la tasa de descuento es del 10%, por lo tanto, la TIR me dice que los dos son viables, ¿sí? Pero yo tengo que decidir entre uno de los dos y, por lo tanto, tengo que tomar en consideración, como lo dice en la diapositiva anterior, el que tenga el mayor presente neto, porque también, si yo me voy al criterio de decisión, el valor presente neto en ambos proyectos es positivo. Al final decido el que tiene el mayor, o el valor presente neto más grande. Y entonces es este, ahora sí que el bueno. Bueno, de esta manera llegamos al final sobre la explicación de valor presente neto y tasa interna de rendimiento.
Sugiero a los participantes de este curso que hagan estos cálculos en su libreta, confirmen que ese es el valor presente neto del proyecto Lager y también del proyecto Viena, verifiquen que se hagan los mismos cálculos que a un servidor, esto con la finalidad de reafirmar sus conocimientos. Si, bueno, muchas gracias por su atención. Si ustedes quieren profundizar en alguno de estos temas, aquí tienen los libros, Principios de Administración Financiera de Kidman, Administración Financiera de Ochoa Setzer, la edición 2002, también Administración Financiera de Horn, o Fundamentos de Administración Financiera de Horn, y también Evaluación de Proyectos de Bacorbina, de Gabriel Bacorbina. También es un libro que tiene bastante información. A los libros pueden acceder directamente en el portal, en la carpeta de Drive, tienen ustedes acceso y los pueden descargar para reafirmar conocimientos. Bueno, saludos, nos vemos en la próxima sesión.